usted y yo. Bueno, ¿y qué les parece si yo anuncio a quién tenemos de invitado ya aquí en la cabina de Todo Un Poco? Bueno, tenemos a Jorge Rojas Cruzati, parlamentario andino y además vocero de la Revolución Ciudadana, lista 5. Vamos a hablar sobre el plan de trabajo de los candidatos de la RC5. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos. De Todo Un Poco. Muchas gracias por la invitación a su programa y un saludo a toda la audiencia de este programa aquí por Radio Hit. Y aprovechando también, ¿no? un saludo a la gente del Cangrejal de los Mariscos a Fabián, allá en Alborada, yo como allá, sazón esmeraldeña. También les recomiendo que vaya al Sabor Típico Manavita. Sabor Típico Manavita, lo mejor, claro, la mejor, lo mejor en Tonga, la Tonga Manavita, le gusta. Claro, por supuesto, claro, es riquísimo. Sangre manada también. Oiga, pero no sabía que usted iba también al Cangrejal de Faja. Claro, claro, yo tenía antes mi local ahí en el Gran Albocentro y comía casi todos los días. Yo soy fanática. Bueno, fanática. Me encanta. No, después del callejón de la Carlos Alberto, por ahí. Oiga, ya está. No. Como que para Radio Estrella. ¿Ves? Ya. Claro, exactamente. Ahí en toda la Benjamín Carrión. Han sido vecinos. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo aquí que vamos a compartir hablando justamente de lo que nos preocupa a todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son los planes de trabajo que están presentando los binomios presidenciales? Y en este caso, tú como vocero de la Revolución Ciudadana, queremos consultarte cuáles son esos planes de trabajo, cuáles son esas propuestas que tienen los candidatos de la RC5. Bien, entrando ya en materia, ¿no? Tenemos un siguiente periodo presidencial que ha sido anticipado, que solamente va a durar de 16 a 18 meses. Súper corto, por lo cual no podemos arriesgarnos los ecuatorianos a votar por candidatos que no tengan experiencia pública, que es lo que ha pasado con el actual gobierno. Un gobierno que al no tener experiencia ha fracasado en todas las áreas, y no solo que ha fracasado, sino que ha empeorado muchos de los indicadores, no solo económicos, sino también de seguridad. Ya no podemos los guayaquileños, sobre todo, salir con la familia, por ejemplo, un domingo a almorzar en una vereda, por ejemplo, por el miedo a la inseguridad, a que a uno lo roben, o a veces a que esté comiendo una persona que uno no conoce y de repente viene un sicario, lanza una bala y al inocente que está al lado le termina cayendo, pues no. Entonces nosotros, lo que ya sabe toda la ciudadanía es que tenemos la experiencia política de esos 10 años de Revolución Ciudadana en la cual trabajamos en obras y que lo vamos a retomar, ¿no? Y sobre todo esos programas que fueron exitosos, como por ejemplo el ECO 911, que fue el mejor programa de seguridad a nivel de región de Latinoamérica. Teníamos un Ministerio de Justicia que administraba las cárceles. En el momento en que vino Lenín Moreno y desmantela el Ministerio de Justicia, la comenzaron a administrar las cárceles. ¿Quiénes? Los mismos delincuentes que hasta el día de hoy, desde ahí coordinan todos los asaltos, los secuestros y todo este tema del narcotráfico que se ha tomado lamentablemente en nuestro país, con las famosas vacunas, con los caminos y los recorridos para sacar drogas que ingresan desde Colombia, armas a veces ilegales desde Perú, etcétera. Pues no. Entonces, fortalecer esa estructura de seguridad que en su momento teníamos, que nuevamente le habíamos dado dignidad a la policía, que tenga sus chalecos antibalas, que no se les cobre por las balas que disparan, con los UPCs en diferentes lugares. Eso es lo que urgentemente vamos a retomar en el tema de seguridad. Estimado Jorge, buen día. Entonces, buenos días. En este contexto, ¿no? Sabemos que el poco tiempo que tendrá el nuevo gobierno que entre ahora en noviembre. Entonces, ¿cuál será la prioridad que tendría la Revolución Ciudadana en caso de ser electo el 20 de agosto? Definitivamente el tema de seguridad, ¿no? Es súper importante, y no solamente viéndolo desde el punto de vista del combate con el tema de la fuerza pública, sino también sobre esas raíces que crean la inseguridad. ¿Por qué una persona decide salir en la mañana a supuestamente, en su visión que es un trabajo, a robar, cuando en la práctica es a delinquir? ¿Por qué? Porque no hay condiciones económicas para que tengan acceso a un trabajo formal, ¿no? De hecho, tanto ha sido la caída de los trabajos formales en el Ecuador en los últimos 6 años, que la base de aportantes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha visto afectada al punto de que ya se hable de que está desfinanciado el IES y quizás no haya fondos para los jubilados. Y esto pasa porque la base de los afiliados ha decaído en casi la mitad. Entonces nosotros siempre propusimos que aumentando la base de afiliados, esa sea la base para que haya nuevamente
los recursos para los jubilados en su momento, y no como ahora que se pretende elevar las edades para jubilarse o los años de aportación. Justamente en el 2007, bueno, antes de que estuviera el presidente Rafael Correa, en el 2007 había empresas, por ejemplo, empresas X, vía Daule, quienes los estudiantes salían del colegio y rápido ingresaban su carpetita a estas empresas de fabricación de jeans y otras cuestiones que no puedo nombrar por la marca, pero había trabajo. Me recuerdo que ellos salían, trabajaban, salían del trabajo y se dedicaban a jugar pelota, es decir, no tenían tiempo para pensar en otras cosas. Correcto. Había sostenibilidad y había lo que es circulante. Pero a raíz de lo que se vino y también el factor económico, el ingreso también de muchos hermanos colombianos, peruanos y chinos, principalmente en ese tiempo, en el 2007 era el boom de los chinos que ingresaban al Ecuador. Poquito a poquito también las empresas se fueron yendo. ¿Cuál sería también cómo se podría incentivar para que las empresas ingresen hacia el Ecuador nuevamente? Porque ellas eran las que le daban también y sostenían también a los chicos que salían del colegio también, pues, ¿no? Bueno, más allá de la nacionalidad que tenga una persona que quiere trabajar y por las diferentes circunstancias que ha venido a nuestro país, lo que sí ha pasado es que no hay ese control que antes había por parte del Ministerio de Trabajo en las empresas de regularizar quienes estaban laborando con sus papeles debidamente adecuados. Claro. Entonces, lo que ha pasado ahora con los migrantes, por ejemplo, es que por un salario menor al básico, a veces 200, 300 dólares, comienzan a hacer trabajos que antes hacía un ecuatoriano por más horas, por un salario más alto. Entonces, esa competencia desleal ha causado que las fuentes de trabajo ecuatorianas se pierdan y que las empresas, como ya nadie les controla, estén haciendo su diciembre en abril, como se pueda decir. ¿Usted cree que sería factible que Migración también comience a hacer su trabajo? No solamente Migración, no, sobre todo el Ministerio de Trabajo, en donde hemos visto que hay la mayor falla. Se aprovechó lamentablemente de la pandemia por este grupo empresarial que viene gobernando los últimos 6 años para comenzar a desvincular trabajadores con liquidaciones de 500 dólares a veces por 10, 20 años de estar trabajando, ¿no? Entonces eso también ha perjudicado, y la eliminación de esa gran obra pública que había con la Revolución Ciudadana, antes en vías, en hospitales, en UPCs, escuelas del milenio, también ha provocado que el circulante comience a desaparecer. Entonces todos estos factores sumados, claro, y con la pandemia de la cual los indicadores económicos no se han podido recuperar a como estábamos antes del 2019, han causado que la delincuencia también crezca. Entonces hay que atacar los temas de seguridad no solamente con el tema de la policía, sino con la parte estructural de donde viene lo que ha surgido lamentablemente en los últimos años, en donde quizás cerremos 2023 con 34 muertes por cada 100.000 habitantes, un dato nunca antes visto. Cuando nosotros revisamos los indicadores de inseguridad en el país, de muertes violentas, vemos cómo son estos últimos 3 años en los cuales se ha agravado la situación. Jorge, a mí me gustaría consultarte si dentro de ese plan de trabajo que tienen los candidatos de la Revolución Ciudadana está considerado lo que ya es seguro. Vamos a tener el fenómeno del niño aquí en el país. Cuando el próximo gobierno llegue ya a administrar, ya va a tener el fenómeno ahí, ya no va a poder trabajar en prevención. Si está considerado de ese plan de trabajo, ¿qué es lo que se va a hacer? Correcto, Yasmín. La ciudadanía no quiere saber si se llama invierno prolongado, si se llama fenómeno del niño. Lo cierto es que ya desde este año está lloviendo más fuerte de lo normal y tenemos inundaciones constantemente que se están dando por la falta de mantenimiento a muchos canales de riego, ríos. La empresa pública de agua, la EPA, que antes manejaba Senagua, no ha hecho su labor. Entonces nosotros sí tenemos previsto un trabajo muy fuerte en el trabajo de las cuencas de los ríos para darles mantenimiento, para que las aguas tengan su cauce natural, y obviamente obras de prevención y contención que no la vamos a poder hacer lamentablemente solos desde el gobierno central. Habrá que trabajar de la mano muy cerca con las prefecturas, con los gobiernos locales, que en la actualidad muchos de estos gobiernos locales tienen sus recursos en Suiza.
Estamos hablando de que cerca de 10.000 millones de dólares de los ecuatorianos están fuera de nuestro país. Claro, una parte la maneja la banca privada, pero gran parte de esa fuerza económica, de esos miles de dólares, millones de dólares en realidad, están fuera del país y son de gobiernos locales que hay que hacer que los traigan a trabajar en el país, ¿no? Y con eso comenzarle a dar mantenimiento a lo que se viene, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Hace pocos días aquí en la ciudad de Guayaquil tuvimos una tormenta eléctrica, algo que no se había visto, por lo menos yo en mis 45 años que yo voy a tener, no lo recordaba. Vimos cómo este fin de semana, el día lunes, amaneció parte de Chone, Rocafuerte, en Manaví también inundado. Entonces, estas cosas, más allá del nombre que se le quiera dar, invierno prolongado, fenómeno del Niño, es algo que ya se tiene que estar trabajando, y es por eso que reitero, ¿no? La experiencia es fundamental, y eso lo tiene Luisa González, Andrés Arauz, que fueron funcionarios públicos durante casi 10 años en el gabinete de Rafael Correa. Estimado Jorge, por otra parte, ¿cree que es el momento de una asamblea constituyente cuando el país tiene otros problemas? En este momento, así de entrada, no, pero sí hay que dejar las bases puestas para que, por ejemplo, quizás con la elección del 2025 haya cerca un recambio, porque también parte de lo que está pasando... Porque esa es una de las propuestas de la Revolución Exactamente, Ciudadana. Es del descabezamiento de todas las autoridades que había antes con el Trujillato. Entonces, por ejemplo, tenemos a una fiscal no preparada, que saca 10 sobre 20 en su evaluación para obtener un cargo, que ha sido además analizada su tesis, si ha habido o no porcentajes de copia. Entonces, lo que lleva a que no se den un seguimiento a los casos de corrupción más graves. Vemos cómo hay todas las pruebas de Lenín Moreno en lo que fue INA Papers, y Jan Salazar esperó hacer la denuncia cuando ya el señor cumplía sus 70 años, entonces ya no podía ir preso. Y así un montón de casos, como le están devolviendo, por ejemplo, o le pretenden devolver 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías, que quebraron a la banca en el Ecuador. Entonces, estamos viendo cómo hay una justicia y hay una fiscalía que está solapando estos grandes crímenes, y que definitivamente eso deben haber unos cambios profundos, y no solamente para el momento, sino para que estas cosas no vuelvan a pasar, y por eso la reforma constituyente es una necesidad, pero no debe ser tampoco, desde mi punto de vista, sí que va a ser algo los primeros meses, ¿no? Las prioridades, sobre todo ahorita que tenemos un invierno tan fuerte que lo estamos viviendo prolongado y que se viene el siguiente, que esas deben ser las prioridades. ¿Cuál sería su informe final para culminar este diálogo? Bien, que la ciudadanía analice todos los planes de gobierno, las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas en este caso, y que vean que en este periodo tan corto la experiencia es fundamental. Muchas veces alguien promete muchas cosas, pero en tan corto tiempo uno dice, ¿y cómo lo va a cumplir, no? Es como cuando alguien quiere enamorar, por ejemplo, a una chica, a un hombre, ¿no? Y le promete que le va a bajar hasta la luna, cuando eso no es cierto. Entonces hay que ser un poco más realistas y ver con los pies sobre la tierra. Ya no estamos para improvisaciones, y yo creo que eso es lo fundamental para este 20 de agosto, ir a votar con la cédula y con la conciencia y con la historia, y abriendo la refrigeradora para ver cómo está. Le agradecemos a Jorge Rojas Cruzati, él es parlamentario andino. Les recordamos que es vocero de la Revolución Ciudadana y que hemos dialogado sobre los planes de trabajo de los candidatos de la Revolución Ciudadana, lista 5. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. 9 de la mañana con 27 minutos, estamos en De Todo Un Poco a través de la 101.7 FM. Lubricantes Exoil, última en tecnología para tu motor. Lubricantes Exoil rinde más de 8.500 kilómetros y cuenta con los certificados internacionales de calidad para ofrecerle lo mejor a tu motor. ¿Tienes moto, carro o camión? Exoil cuenta con todos los lubricantes que necesitas para mantener tu vehículo en excelente estado. Lubricantes Exoil, potencia sin límites. Conoce más sobre nuestros productos en www